vamos a hablar del tejido muscular liso. Pero tranquilos, que os voy a hacer la clase mucho más entretenida. Y para ello os he traído a mi mejor alumna, Taylor. Hola, soy Taylor y os voy a explicar las características principales de todas las células musculares. En primer lugar, todas provienen del mesodermo. Después, todas las células musculares son alargadas y tienen proteínas contráctiles, por lo tanto, pueden realizar la contracción dando lugar al movimiento si actúan de forma coordinada. Las fibras musculares lisas las podemos encontrar de forma aislada o en pequeños grupos, orientadas circularmente, en capas circulares y longitudinales o en capas mal definidas de orientación irregular. La estructura de una fibra muscular lisa se caracteriza por tener una longitud variable y una forma alargada, fusiforme, con los límites mal definidos. La zona más gruesa de una célula se yuxtapone con la más delgada de las vecinas. Su núcleo celular se caracteriza por ser solo uno, alargado, con los extremos redondeados y situado en la zona central. Puede tener de 2 a 3 nucleolos. Y en el citoplasma se pueden ver ligeras estriaciones longitudinales. Y ahora vamos con la ultraestructura de las células musculares lisas. Están separadas entre sí por un pequeño espacio intercelular. Tienen un núcleo celular de contorno liso y el citoplasma también es llamado sarcoplasma. En el citoplasma yuxtanuclear encontramos muchas mitocondrias alargadas, retículo endoplasmático granular, polirribosomas y aparato de Golgi. En cuanto a las zonas densas de anclaje, están dispersas por todo el citoplasma y asociadas a la cara citoplasmática de la membrana celular. En ellas encontramos miofilamentos, en los que distinguimos filamentos gruesos si están formados de miosina o filamentos finos si están formados de actina y tropomiosina. Además, también encontramos filamentos intermedios formados por desmina que se encuentran en la membrana celular o sarcolema y en las zonas de anclaje contactos focales. Los miofilamentos forman unidades contráctiles, en las que encontramos un filamento grueso por cada 12 filamentos finos y se insertan en los extremos de los filamentos de actina en las zonas densas de anclaje. Estos filamentos son paralelos entre sí y ocupan casi todo el citoplasma. Además, encontramos uniones tipo gap, caveolas, que son invaginaciones de membrana que controlan la entrada de calcio en el citoplasma, y lámina externa, que corresponde a la lámina basal sintetizada por la propia fibra muscular lisa. Una curiosidad es que si hay uniones tipo gap, no hay lámina basal. Vamos pues con las imágenes. Esta primera foto es de microscopía óptica con tinción de azán. ¿Cómo sabemos que es de azán? Porque los núcleos son rojos y la colágena es azul. Azul, azán, azul, azán. Fácil de recordar. Se puede ver un corte transversal del músculo liso. ¿Y cómo sabemos que es un músculo liso? Porque las células tienen un contorno más o menos regular, con el núcleo en el centro y bien definido, aunque aquí no se ven bien todos los núcleos porque las células se disponen de tal manera que la parte más gruesa de una de ellas coincide con la más fina de otra. No obstante, el citoplasma es claro y tiene poca matriz extracelular. En esta foto de microscopía óptica se ha empleado hematoxilina eosina, la tinción por excelencia. Podemos ver también un corte de músculo liso, pero en este caso es longitudinal. Estos son los núcleos, bastante teñidos, pero menos que los de los fibroblastos, esto es muy importante. Además, en algunos casos podemos distinguir el contorno celular y su citoplasma muy teñido. ¿Por qué está muy teñido? Porque tiene proteínas contráctiles. Es lógico, si es un músculo tendrá que haber elementos contráctiles, en este caso proteínas. Los núcleos, si nos fijamos, podemos ver que son muy alargados y redondeados. Esta tercera foto es muy parecida a la anterior, de microscopía óptica y hematoxilina eosina. Podemos ver aquí claramente los contornos celulares y los núcleos, que en este caso son menos largos, pero se distingue un citoplasma bastante oscuro en comparación con el citoplasma de los fibroblastos, en la parte de debajo de la imagen es donde podemos ver esto, así como un tono de color más intenso en los fibroblastos. Esta foto, como las dos anteriores, para que no surja ningún problema, es microscopía óptica con hematoxilina eosina. Así nadie se lía. ¿Qué podemos observar aquí? Un corte longitudinal del músculo liso, también así, todo el rato lo mismo. Con el citoplasma muy teñido, los núcleos alargados y menos oscuros que los de los fibroblastos.
Además, el citoplasma de los fibroblastos es más claro. Este es uno de los trucos para distinguirlos. Citoplasma más claro en los fibroblastos y núcleos más oscuros en los fibroblastos. Y ahora atención porque cambiamos. Esta imagen es microscopía electrónica. Las células musculares lisas aquí se distinguen por las siguientes características. 1. El breaking dance. Presentan caveolas igual que otros tejidos musculares. ¿Para qué? Para producir la entrada de calcio a toda la célula. ¿Y dónde las podemos distinguir? En la membrana de la célula. 2. El cruzadito. Al ser músculo, presenta estriaciones longitudinales, que corresponden a las proteínas contráctiles, pero no tienen una orientación bien definida. En este caso los vemos en una misma dirección, pero podrían llevar direcciones diferentes. 3. El Michael Jackson. En el citoplasma de esta célula muscular lisa encontramos zonas electrodensas, que corresponden a los cuerpos densos, y aquí es donde se anclan las fibras contráctiles. Esta imagen, también de microscopía electrónica, es muy parecida a la anterior y tiene exactamente los mismos elementos. Podemos ver una pequeña caveola junto a la membrana basal que rodea las células musculares lisas, los cuerpos densos dispersos por el citoplasma y las estriaciones longitudinales y transversales que se corresponden con las proteínas contráctiles. En esta imagen, atención, porque podemos ver un grupo de células musculares lisas cortadas transversalmente, una de ellas con el núcleo central. Lo primero que vemos que es como cúmulos electrondensos en la membrana, que se corresponden con las zonas de anclaje a la membrana de los filamentos contráctiles. Además, podemos ver uniones tipo gap entre las células, que mantienen así interacción intercelular intensa. Por último, se ven algunas pequeñas caveolas y una matriz extracelular rica en fibras de colágeno. La siguiente imagen, también microscopía electrónica, es un corte longitudinal de una célula muscular lisa en la que se pueden ver claramente las caveolas, algunas zonas de anclaje, tanto dispersas por el citoplasma como en la membrana de la célula, y algunas uniones tipo gap entre las células musculares. Si nos fijamos, vemos alguna mitocondria dispersa por el citoplasma que son necesarias para obtener la energía que se necesita para producir los movimientos de contracción. Con esta imagen volvemos, por no perder las buenas costumbres, a la microscopía óptica con una tinción de hematoxilina eosina. Se trata de un corte transversal de un vaso sanguíneo, pero longitudinal del músculo, que como ya he dicho se encuentra asociado de maneras específicas. El músculo está situado de forma circunferencial por debajo del endotelio y contiene muchas células musculares lisas de citoplasma muy rosa y de núcleos redondeados y morados pero no muy teñidos. Podemos comparar el músculo con los fibroblastos que hay alrededor. Para ello vamos a tener en cuenta estas 4 cosas. Guan, con G, guan. En general los fibroblastos son más pequeños que el músculo liso. Chu, con CH, chu. Los núcleos de los fibroblastos son menos alargados y muchos más oscuros. Thri, con C, thri. El citoplasma es más claro. Y for, acabado en R, no se encuentran formando grupos regulares como sí que pasa en el músculo liso. Para esta imagen necesito vuestra ayuda. Cuando yo digo hematoxilina, vosotros eosina, ¿vale? En esta foto de microscopía óptica tenemos una tinción de hematoxilina, hematoxilina, hematoxilina. Qué bien, así da gusto. Pues en este caso se da la situación contraria. Nos encontramos con un corte longitudinal del vaso, pero transversal del músculo alrededor de él. Justo debajo del endotelio nos encontramos con el músculo liso característico, aunque en este caso no se distinguen muy bien los contornos celulares, pero los núcleos están muy bien definidos. Al hacer un corte transversal del músculo liso, el citoplasma se ve claro en torno al núcleo, más que el de los fibroblastos que encontramos debajo, y dentro del vaso podemos encontrar claramente los hematíes. Y ahora vamos a empezar con los pericitos, que son muy parecidos al músculo liso, pero los encontramos en pequeños vasos, no en venas y arterias grandes. Los pericitos son células pequeñas que rodean al endotelio con características similares al músculo liso. Su núcleo es redondeado y alargado, se tiñe poco, a diferencia de su citoplasma, y emiten unas prolongaciones citoplasmáticas que rodean al capilar como si le estuviesen dando un abrazo de amor. Por último, su núcleo se encuentra hacia afuera, mientras que el núcleo del endotelio protruye
hacia dentro del vaso. Esta primera imagen es de microscopía electrónica y se trata de un pequeño vaso en el que distinguimos el citoplasma del endotelio. ¿Cómo sabemos que es un pequeño vaso? Por la luz y por el eritrocito. Y el citoplasma del endotelio es el más interior. En este caso, el pericito está rodeando por completo al pequeño vaso. Así no se puede escapar, ¿eh? Si nos fijamos bien, podemos distinguir las membranas que los separan, así como las prolongaciones citoplasmáticas que rodean al vaso. ¿Cuál es su misión? Contraerse. ¿Para qué? Para producir vasoconstricción en los pequeños capilares y vénulas. Con esta segunda imagen de microscopía electrónica podemos explicar muy bien cómo se disponen estas células. El eritrocito dentro de la luz del vaso nos da una pista de dónde nos encontramos. Primero, con el núcleo hacia adentro encontramos la célula endotelial que formará el vaso. Sin embargo, el pericito con su núcleo se encuentran hacia afuera y son sus prolongaciones citoplasmáticas las que rodean el vaso por completo. Y ahora nos olvidamos de los pericitos. Ya sé que os da mucha pena, pero no os preocupéis, vais a tener pericitos para dar y vender en vuestra vida. Pero ahora tenemos que pasar a nuestras amigas las células mioepiteliales. Y como todo se contagia menos la belleza, son muy parecidas a los pericitos. Así no los echéis tanto de menos. ¿Dónde están estas células mioepiteliales? En los conductos excretores de glándulas. Se encuentran por debajo del epitelio y realizan la misma función que los pericitos. En esta imagen podemos observar algunas y podemos llegar a intuir alguna de las prolongaciones citoplasmáticas que emiten para abrazar al conducto excretor. En esta tercera imagen de células mioepiteliales se pueden distinguir con más facilidad. Todas las puntas de flecha marcan células mioepiteliales, que son como pequeñas montañitas dirigidas hacia la luz del conducto, en este caso bastante coloreadas. Es importante saber que las células mioepiteliales suelen aparecer en pequeños grupitos. Aquí, en esta imagen, podemos observar un detalle de microscopía electrónica, un conducto con su luz. En la base de la célula epitelial, formando parte del contorno del conducto, podemos observar, como no, una célula mioepitelial con la particular forma de montañas o dedos que agarran algo. Y tranquilos chicos, que ya vamos terminando. Por último, pero no por ello menos importante, vamos a ver esta imagen en microscopía electrónica del miofibroblasto. El miofibroblasto es una célula contráctil y se parece a los fibroblastos pero con capacidad de movimiento. Lo malo es que se distingue muy difícilmente de los fibroblastos, aunque su localización nos puede dar una pista de si se trata de un tipo celular u otro. Su forma es similar y las únicas diferencias son la presencia de estriaciones longitudinales que corresponden a las fibras contráctiles y la presencia de caveolas en la membrana celular, aunque no se distingue muy bien. Además de contraerse, los miofibroblastos poseen, igual que los fibroblastos, como no, la capacidad de sintetizar colágeno, que se puede observar rodeando la célula.